Les contábamos antes de irnos a la pausa, en comisión mixta finalmente se va a discutir la reforma que buscaba fortalecer la ley antidiscriminación, conocida como Ley Zamudio, luego que fuera rechazada en el Pleno de la Cámara de Diputados por 69 votos en contra, 63 a favor y 12 abstenciones. Esta ley venía con la aprobación del Senado, se estaba discutiendo en la Cámara y ahora deberá pasar a comisión mixta, un proyecto que es patrocinado por el gobierno, sin embargo fue rechazado incluso por parlamentarios de la bancada PPD. Vamos a conversar sobre este tema y nos acompaña la directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda, María José Escudero. María José, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Matilde, por el espacio. Bueno, la ministra del Interior calificaba como incomprensible la decisión de los parlamentarios porque esto busca fortalecer medidas que ya se habían adoptado y que van contra la discriminación en general. No tienen un género, no tienen una causa en particular, sino que la discriminación puede ser de cualquier tipo. ¿Cómo viste la discusión? Bueno, la verdad, Matilde, que fue sumamente duro como organizaciones de la sociedad civil estar ahí y ver que el trabajo de 4 largos años donde hemos estado en discusiones en el Senado, en la Cámara de Diputados y Diputadas, más de 2 años en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario de esta última instancia, llegar hasta este momento donde ya pensábamos que íbamos a tener bandera verde para avanzar, era algo que sabíamos que ya estábamos bien prospectados para esa votación y de un minuto a otro se torna en una conversación distinta donde vemos que esto afecta gravemente el avance que esperábamos tener para tantas miles de personas a lo largo de Chile, especial comunidades con barreras de acceso de nuestro país. Ahora, ¿dónde se producían los cambios fundamentales, los más importantes para el fortalecimiento de la ley Zamudio? ¿Cuáles son los elementos centrales para entender por qué el rechazo también? Bueno, lo primero es decir que esta ley es una ley que se promulgó el 2012 y que después de 7 años de mucha discusión a raíz de la muerte de Daniel Zamudio se da urgencia a este proyecto de ley. Lamentablemente en el mundo hemos visto que por la muerte de una persona recién ahí se gatillan realmente leyes antidiscriminación o que protegen los derechos fundamentales de las personas. Pero en este caso, estos cambios que si bien no eran tan innovadores en materia legislativa, porque también ya teníamos algunos ejemplos, lo que buscaba principalmente y lo que estábamos más contentos como organizaciones que trabajamos en estas materias es porque por primera vez se iba a crear en Chile una institucionalidad encargada de la prevención para erradicar la discriminación. Hoy día solamente la ley antidiscriminación sanciona y lo que íbamos a lograr en esta votación era que finalmente emergiera, naciera una institucionalidad que se encargara. Nosotros en Ronda lo hablamos como el CERNAC de la discriminación, donde pudiésemos educar. Nelson Mandela dice que la educación es el arma más poderosa y estamos convencidos que la educación era fundamental. ¿Qué más cambiaba? Lo segundo, y que fue una larga discusión y que yo creo que de ahí salieron muchas falsedades respecto a la discusión. Lo primero que fue el punto que generó mayor controversia era la carga de la prueba, que aquí se invertía. ¿Qué quiere decir? Las leyes internacionales avalan que la víctima no puede ser la que demuestre que fue discriminada. Es más bien el presunto discriminador, el victimario, el que se supone que fue el que cometió el acto de discriminación que debiese comprobar que no hizo tal hecho. Eso es lo que iba a suceder y que iba a permitir un mejor acceso a la ley para que más personas pudiesen acceder, para que fuera más fácil el poder denunciar un acto de discriminación. Y por último también, y que es lo más importante y lo más central que también a nosotros nos parece importante relevar, que íbamos a conseguir que esta ley también entregue medidas reparatorias a la víctima. Hoy día eso no pasa con la ley como está actualmente, entonces al final no hay mucho incentivo, o más bien no están las garantías para que una persona pueda ir a decir y denunciar un hecho vulneratorio. Ahora, también se amplía el listado de motivaciones que puedan sustentar una discriminación arbitraria. Y ahí se ponían ejemplos como ahora poder hacer un chiste no se va a poder hablar de ciertas cosas. Eso era el argumento de la derecha, parte de la derecha, sí. De que se restringía la libertad de expresión. Va tan allá, o sea, un chiste puede constituirse un elemento discriminador.
Yo creo que los argumentos que se dieron, primeramente, carecían de argumentos técnicos. Si bien nosotros hicimos un trabajo de estar más de 10 días previo a la votación, enviando minutas técnicas, solicitando reuniones, teníamos incluso comprometidos votos a favor el día antes. No sé qué pasó en las últimas horas, que todos los argumentos cambiaron y que se caricaturizó. Eso, gracias Matilde. Esta ley, porque efectivamente no es eso, no se trata de eso. Lo que sí se trata es que nosotras como sociedad hemos estado acostumbrados a normalizar actos discriminatorios, como que sean el pan de cada día. Y eso esta ley va a dar una garantía que no sucedan. Muchas veces vemos comentarios homofóbicos o que violentan a una persona por su discapacidad o un lenguaje incorrecto, que en reiteradas oportunidades pasa a ser acoso, pasa a ser discriminación, y eso más bien busca sancionar. Tampoco estamos hablando que se va a constituir o se va a quitar la posibilidad de que esa persona pierda su inocencia al hacer algo, pero va a haber un juez que lo va a dirimir, pero sobre todo esto está fundamentado en principios que se tomaron de legislación comparada de otros países en materia de discriminación. ¿Qué otra motivación incluye el nuevo listado? O sea, lo que pasa es que quiero ir un poco más atrás. Yo creo que muchas veces pensamos que estas leyes solo van a ciertos colectivos. Y eso también yo estaba ahí en tribuna escuchando exasperada esa discusión porque quisieron en algunos momentos llevar a que esto era solamente una discusión a favor de la comunidad LGTBIQ+, o sobre todo, lo más duro al respecto es que querían demostrar que había una agenda LGTBIQ+ disfrazada en esta ley. Pero eso no es cierto. Hoy día, según los informes que han entregado Fundación Iguales el año 2019, por ejemplo, nos demuestran que la mayor cantidad de personas que han denunciado respecto a esta ley, que han ido a tribunales, han sido personas con discapacidad. Y acto seguido, personas con enfermedades. Y ya en tercer lugar viene la diversidad sexual. Bueno, durante la discusión, el diputado que es independiente, pero que entró por el cupo republicano, Cristóbal Urruticoechea, que es también difícil, dice: si ese sector ínfimo, refiriéndose a la población LGTBI, si ese sector ínfimo de la población tiene una tendencia en desacuerdo con su naturaleza biológica, por supuesto que hay que respetar el desvío ajeno, pero no tiene por qué ser obligación aplaudirlo o decirles a nuestros hijos que existen más de 2 tipos de sexo, porque eso no es discriminar. Si estuviera la ley y él no fuera diputado porque goza de inmunidad y porque habla dentro del hemiciclo, ¿pudiera considerarse esta declaración también como discriminatoria? Yo quiero ser súper tajante en esto, Matilde, porque para nuestra fundación, Fundación Ronda, hemos visto en muchos momentos actos discriminatorios en los distintos hemiciclos o también en las comisiones. Ha sido muy violenta la forma en que se relacionan los diputados, diputadas, incluso senadores y senadoras, quizá un poco menos, pero igual sucede. Creo que hoy día nuestro Congreso, nuestros parlamentarios independientes del partido, muchas veces no dan el ancho del ejemplo que tenemos que dar a la ciudadanía. Un término, una forma de hablar pasa a ser violenta cuando a la persona que yo se lo estoy diciendo lo usa peyorativamente. Un ejemplo más allá de la diversidad sexual, por ejemplo, si yo a una persona le digo mongólico, usándolo como un lenguaje peyorativo, o incluso comentarios que hemos visto de otros parlamentarios cuando hablan que parece autista, como entregándole una categoría negativa al ser autista o del espectro autista, en el fondo ahí es donde ya empezamos a construir un relato que va hacia un sesgo inconsciente, hacia un estereotipo, hacia un prejuicio que termina desencadenándose en una discriminación arbitraria. De hecho, el sesgo, el estereotipo, el prejuicio son la base para construir una discriminación arbitraria. Por lo tanto, ese lenguaje constante, repetitivo y que también busca ofender y generar una calificación a una persona sí podría constituir discriminación. María José, y ahora pasa a comisión mixta. ¿Qué es lo que se espera de esta discusión en comisión mixta? Porque en el Senado se había aprobado, le habían incorporado algunas modificaciones, eso sí, en la comisión. ¿Qué es lo que se espera? Yo quiero ser muy tajante y muy clara que esta es una buena ley. Si bien es perfectible, con Fundación Iguales estamos trabajando desde el año 2020, creamos una red para la reforma con muchas otras organizaciones expertas en distintos grupos de la diversidad
y hemos estudiado a fondo esta legislación, hemos estado en cada una de las indicaciones que se han ido aprobando y esta es una buena ley. Es distinto a lo que se ha dicho y todo el rumor que está al respecto. Es una buena ley, por supuesto que es perfectible, por supuesto que se puede ir avanzando, pero es una buena base para legislar. Nosotros lo que esperamos es que en la comisión mixta vuelva a la cordura y que finalmente vayan al fondo de lo técnico y de lo que se está estableciendo. En ningún momento estamos innovando en algo que no haya pasado. Hay, en el Código del Trabajo, por ejemplo, lo de el cambiar la carga probatoria está especificado ahí. Eso se establece, por ejemplo, cuando un empleador tiene que demostrar en una tutela por derechos fundamentales que tuvo las razones para haber desvinculado. Eso está hoy día, no es una innovación. Yo creo que lo que se hizo fue generar una visión distinta a lo que realmente es la ley y lo que esperamos en comisión mixta, que se reponga la institucionalidad, que es una de las cosas que más nos importa, y en definitiva que salga como quedó en la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso es nuestra expectativa. Bueno, porque finalmente, claro, lo que ocurre acá es que se toma desde una sola perspectiva y finalmente todas las derechas en el mundo siguen el mismo argumento, que se vulnera la posibilidad de expresarse libremente, que ya no se va a poder hacer cierto tipo de cosas, y probablemente no, ¿verdad? Matilde, yo, más allá de Fundación Ronda, soy mujer y mujer cristiana. Y yo nunca hubiera estado en una conversación y hubiera permitido que fuera algo contra mis propias creencias personales. No hay ningún punto de esta reforma de la ley de discriminación que afecte los valores cristianos de una persona, porque yo lo soy y bien radical con mi fe. Pero quiero también dejar en la mesa en esta conversación contigo que queremos hacer un llamado como fundación. Hoy día están nuestras agendas súper polarizadas. Bueno, de hecho, parte de la discusión y las abstenciones y algunos rechazos fue por que el gobierno había propuesto durante la cuenta pública el tema del aborto. Eso fue un malestar que se expresó a través de esta votación. Por eso nosotros y nosotras esperamos que nuestros parlamentarias que fueron elegidos por la ciudadanía, que sepan representar a las personas, sobre todo esas personas que no tienen voz a lo largo de nuestro país y que en especial ellas necesitan de poder tener personas que más allá de las diferencias y estrategias partidistas puedan ver el foco de lo importante en las conversaciones. Bien, María José Escudero de la Fundación Ronda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a ver entonces qué es lo que pasa en comisión mixta. Ahí estaremos. Para, claro, tener un mejor trato. Que estés muy bien. Muchas gracias.